Aquí comienza la agenda económica PM de este jueves de CNN Chile. Saludo también a quienes nos escuchan a través de la señal online de CNN Chile Radio. Se suponía que a esta hora de este día ya debería estarse votando o haberse votado la reforma de pensiones en la sala del Senado. Sin embargo, por los hechos que les hemos detallado en los últimos días, esto se retrasó. De hecho, todavía está en la Comisión de Hacienda del Senado y eventualmente podría votarse en esa instancia este viernes o incluso el sábado. Bueno, ¿qué provocó esto? Que todo se retrasara y por lo mismo, tal como también se esperaba, el presidente Gabriel Boric obligó a que la Cámara de Diputados sesione la próxima semana para ver la reforma previsional. Todo lo explica desde el Congreso de Valparaíso, Francisca Cárdenas. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y finalmente durante esta jornada no se despachó la reforma previsional de la Comisión de Hacienda del Senado porque se va a extender este trabajo de análisis, de revisión, porque esa es la función de la Comisión de Hacienda en este caso, de comisión revisora de las distintas indicaciones y también toda la información que han recopilado los distintos expertos a través del trabajo también de la Comisión de Trabajo del Senado, una vez que despachó la reforma a la Comisión de Hacienda. Y este trabajo de la Comisión de Hacienda se va a extender mañana, incluso también podría extenderse para el sábado y domingo, según lo han dicho también los distintos ministros que están en esta discusión, la ministra del Trabajo, Janet Jara, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso para que la Comisión de Hacienda despache la reforma y ya pueda el lunes aproximadamente, si es que todo se puede ordenar de esa forma con los parlamentarios, en sala del Senado, la votación. Si eso se realiza, se va a dar un tiempo bastante extenso de intervenciones de los senadores y luego, si se despacha, ya se comenzaría a discutir en un tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados aproximadamente el día miércoles. Si es que todo se puede organizar bien en los tiempos con los parlamentarios, en este caso con los diputados que también tienen que venir el día martes al Congreso para votar el estado de excepción constitucional. Funciona de una manera totalmente distinta a lo que tiene que ver con la reforma, porque ya se ha confirmado también durante esta jornada que se va a utilizar la herramienta presidencial que tiene el presidente y que se le otorga a través de la Constitución para citar al Congreso, que es una ley que está desde el 2005 para poder darle esta facultad presidencial al Ejecutivo para que se pueda citar al Congreso y en este caso lo hará para citar a los diputados al Congreso a poder votar la reforma. Pasemos a escuchar entonces qué han dicho las autoridades durante esta jornada. Es de esperar que mañana, como estamos citados toda la mañana y toda la tarde, el proyecto ya pudiera ser despachado. Ese sería un escenario y lo otro es que pase para sábado, incluso para domingo, pero eso se va a dar, ¿cierto?, en el propio debate legislativo. Lo importante es que esto permitiría, si se despacha este fin de semana, que ojalá la Sala del Senado lo pudiera ver cuanto antes, porque hay que recordar que el presidente de la República va a hacer uso de su atribución constitucional para poder discutir también este tema en la Cámara de Diputadas y Diputados antes del receso legislativo. Y claro, todo esto se da porque Republicanos, recordemos, no dio la unanimidad, es decir, el sí que se necesitaba por parte de ese comité parlamentario, por parte de esa bancada para poder sesionar y poder votar la reforma el día miércoles aproximadamente. ¿Qué va a pasar ese día? Si es que llega a ser ese día la votación, digamos, a través de esta organización que está realizando y conversando también el Ejecutivo con los parlamentarios. Sería aproximadamente desde las 10 de la mañana. Si cada diputado, hay un cálculo de que podrían venir 150 aproximadamente, habla aproximadamente entre 3 a 4 minutos, se estaría al menos 7 horas en distintas intervenciones, más una hora aproximadamente de intervenciones de los distintos ministros que van a estar presentes. Aproximadamente a las 20 horas del miércoles podría haber luces de la reforma si es que se va a aprobar o si es que va a ir a una comisión mixta de diputados y senadores, pero eso implicaría mucho más tiempo y el gobierno al menos no tiene la intención de que la reforma vaya a una comisión mixta. Pasemos a escuchar parte también de lo que han dicho otros actores políticos durante esta jornada. Y el día de hoy ya comenzamos a votar la primera parte, que nos parece una señal importante. Nos queda mucho camino por recorrer, hemos ido muy cuidadosamente paso a paso y seguimos mañana en la mañana y en la tarde trabajando en este proyecto de ley. No queremos hacer las cosas a la rápida, queremos hacerlo bien y por lo tanto el tiempo que nos demoremos en cada artículo va a ir determinando cuándo terminemos.
Aquí se puede avanzar de forma seria y con sentido de urgencia y eso es lo que estamos haciendo. Yo espero que la podamos despachar antes de que terminemos, de que entremos al receso. Y el próximo lunes tendría que estar terminada para nosotros, porque eso permitiría que la Cámara tenga la opción de hacer lo mismo el martes y miércoles. Claro, una discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados que va a ser un poco más compleja que en el Senado, pese a que ya hay senadores que han dicho que van a votar en contra, como el senador Kuzanovich, la senadora María José Gatica también lo ha dicho durante esta semana, ella dice que se necesita más tiempo para analizar la reforma previsional, todas estas indicaciones, porque hay muchísima información, de hecho, faltaba esta carpeta, este informe tan relevante que es un comparado, es decir, una carpeta de más de 700 páginas donde se ve todas las modificaciones que se le han hecho a la reforma previsional durante los últimos días, durante los últimos meses, también las nuevas indicaciones del Ejecutivo. Eso faltaba para poder tramitarla y poder comenzar a votar en la Comisión de Hacienda del Senado. Eso ya lo tienen en sus manos los senadores, por tanto, lo que viene son votaciones de indicaciones, análisis de también lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo durante estos últimos días, los riesgos fiscales, y ya luego, si todo se da como el Ejecutivo planea, digamos, podría el miércoles estar votándose en la Cámara de Diputadas y Diputados. Como te decía, eso es más complejo, un escenario mucho más complejo para el gobierno porque también ha habido críticas de los mismos diputados oficialistas del Partido Comunista, del Frente Amplio, en torno a que se pierden ideas que ellos tenían, distintos planteamientos que consideran claves en torno a las pensiones, como la separación de la industria, lo que tiene que ver con la idea de tener un inversor estatal también, insistir en que quieren eliminar las AFP, todo eso se podría plantear en el debate de lo que va a ser la sala de la Cámara de Diputados. Hay que estar muy atentos entonces a cómo se van a ir dando las votaciones, los días, y ya lo decía Francisca Cárdenas, eventualmente en Agenda Económica PM del miércoles de la próxima semana se podría estar votando, o por qué no, ya saber la decisión definitiva de la Cámara de Diputados. Todavía falta mucho para eso. Por ejemplo, que vote la sala del Senado. Bueno, hace una semana más o menos se presentaron las indicaciones de la reforma de pensiones. Bueno, este jueves se presentaron otras nuevas y la más importante es que sí, hay una menor recaudación fiscal por parte de la última ley aprobada de cumplimiento tributario. ¿Eso qué significa? Que el alza en la cotización de 7% va a ser más gradual, no de 9 años como es ahora, sino que sería de 11 años. Natalia Muñoz lo explica. Ya lo venían pidiendo los gremios y este jueves el Ejecutivo se abrió a hacer más gradual el alza de la cotización de 7% en la reforma de pensiones. Eso sí, con una condición. Dé cuenta de un menor efecto recaudatorio lo esperado por dicha ley, que no sea compensado a través de otra fuente de ingresos fiscales. A partir del quinto año de implementación, las tasas de cotización de cargo del empleador, en lugar de incrementarse a razón de 0,7%, se incrementan a razón de 0,5%. Decisión que toma Hacienda tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que expresó reparos en que la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias no recaude lo previsto. Se necesitan 4.500 millones de dólares al año para pagar el aumento de la pensión garantizada universal. La ley de cumplimiento tributario son menores a los esperados porque la ley de cumplimiento tributario incorpora una evaluación al año 3, que efectivamente el aumento de la cotización va a ser más plana, o sea, va a demorar más tiempo, 2 años más. Y eso hace que el costo fiscal sea menor y que por lo tanto las cuentas fiscales del país estén más sanas. Como hasta ahora, el acuerdo establece que el aumento de cotización será en una gradualidad de 9 años. Los 2 primeros sube 1% anual, al quinto estará en 4,2% y así se llega al año 9, con obligaciones previsionales ya elevadas en 7%. Si el plan de cumplimiento tributario es menos efectivo de lo pensado, el plan B de Hacienda quedaría así: 11 años para aumentar la cotización, donde a partir del quinto año en lugar de 0,7% de alza por año será 0,5%. Recién en el año 8 se acumularía 5,7% para el empleador y así en el año 11 se cumple la meta de 7 puntos de aumento. Este plazo mayor significaría un menor gasto fiscal. Lo que hace la indicación en particular es mitigar en parte el alza en los costos laborales que tiene el Estado como empleador a partir del quinto año. Entonces, si los recursos que se recauden con la ley de cumplimiento tributario no son suficientes, el alza a partir del quinto año será inferior a la que se consideraba inicialmente en el proyecto de ley.
Dentro de la Comisión de Hacienda hubo dudas de este plan alternativo. Ya en la Ley de Cumplimiento Tributario se establece un mecanismo de revisión al tercer año para ver si está rindiendo o no. Implicaría que al cabo de 3 años de aplicados los beneficios, de otorgados los beneficios, tener un gatillo para reducir los beneficios. Yo la encuentro bravo o sea, difícil de implementarla. Porque uno podría dividir esto en 2 etapas, ¿no es cierto? Ojalá hubiera un gatillo, creo yo, que ese gatillo hiciera que en esa primera etapa, si los ingresos de cumplimiento tributario, que no sabemos con certeza cómo van a ser, fuesen menores, ojalá que no ocurra, hay algún tipo de ajuste para que efectivamente esos beneficios sean un poco menores. Además, dentro de las modificaciones se le entregó un rol más importante al Consejo Fiscal Autónomo para analizar el estudio actuarial del funcionamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Lo que quedó afuera, como tantas veces, es subir la edad de jubilación. Este proyecto no tiene previsto aumentar la edad de jubilación. Lo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo era hacer unos estudios a nivel de efecto fiscal, alguna cosa de ese tipo, pero eso no es algo que requiera legislación. Yo soy partidario de atenernos lo más posible a lo que fueron los acuerdos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Eso nos permitiría pensar en que vamos a concluir. Si comenzamos a abrir muchos temas nuevos, más todavía un tema tan sensible como es la de jubilación, creo que se nos aleja la posibilidad de poder votar la próxima semana. La Sala del Senado espera votar lunes o martes de la próxima semana. Por lo tanto, el presidente Boric anunció que convocará en forma extraordinaria a la Cámara para que también voten la última semana de enero. Hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución para solicitar que sesione una Cámara en particular, en este caso la Cámara de Diputados, para el despacho del proyecto en el mes de enero. Tramitación en manos del Congreso en un apretado panorama fiscal, donde hubo buenas noticias este jueves. La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantiene a Chile con nota A- y confirmó que la perspectiva es estable. Por supuesto que en los próximos días seguiremos viendo lo que he denominado la teleserie de la reforma de pensiones. Cambiamos de tema porque los expertos encuestados por el Banco Central aseguran que durante todo el año habrá un solo recorte en la tasa de interés. Se complica el escenario entonces para que a través de la política monetaria se impulse la actividad, porque hasta hace un par de semanas se esperaba 2 o 3 recortes, ahora solo 1. Veamos qué es lo que opinaron en la siguiente gráfica que hemos preparado. Siempre les digo, no es el Banco Central el que hace las proyecciones, son los que consulta el Banco Central, es muy distinto. Para la reunión de la próxima semana, no hay ninguna duda, se mantiene en 5%, en la de marzo sigue en 5%, abril también, y recién en un año más, 4,75%, 25 puntos base menos de lo que hay ahora. En algún momento del año entonces se bajaría una sola vez la tasa de interés. ¿Por qué? Porque también hay mayores expectativas de inflación. Fíjense en la gráfica también que preparamos con las expectativas de IPC y sobre todo la de inflación a un año. En enero, aún más de lo que se esperaba, sería 0,9%. Eso lo vamos a conocer más o menos el 7 o un 10 de febrero, que es viernes o lunes. IPC de febrero también más de lo que se esperaba, 0,4%. Fíjense, marzo siempre es alto, no es la excepción este año, 0,6% se espera. Y aquí está la clave. De aquí a un año más, es decir, 12 meses en adelante, se espera un alza de 4,15%. Más de lo que espera el Banco Central. Por eso es que los operadores creen que la tasa de interés prácticamente no se va a mover durante 2025. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos cuáles fueron las medidas cautelares que se les aplicó a los hermanos Khalaf. Ya volvemos. Después de 9 jornadas de formalización, se tomaron las medidas cautelares para los hermanos Khalaf. Ambos terminaron con arresto domiciliario en distinto grado. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué pasó con los máximos ejecutivos de Larraín Vial? Todo lo cuenta Estefanía Bustamante. Estamos tranquilos, muchas gracias. ¿Tranquilo? Muy amable. ¿Conforme con muchas la gracias. defensa de su abogado, de su equipo? Muchas gracias, sí, muy conforme. ¿Ha
Paso Seguro avanzó por 9 jornadas la mega formalización del caso Factop, que con el paso de los días dejó un sabor amargo para algunos y para otros no tanto. Esperamos 9 días para esto. Ánimo muy distinto al de los días previos y claro, si el cuarto juzgado de garantía rebajó las medidas cautelares solicitadas contra los 2 ejecutivos de Larraín Vial y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, estos últimos quedaron con arresto domiciliario y no prisión preventiva, como pidió la Fiscalía. ¿Está conforme con lo que ha comentado la jueza el día de hoy? Mire, no me voy a referir a esos temas, son temas que se tienen que ver por la justicia. Lo que te puedo decir es que estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando intensamente para seguir esclareciendo los hechos. Muchas gracias, ahora permiso. Según el tribunal, el Ministerio Público no pudo acreditar que Álvaro Jalaf cometiera soborno o lavado de activos, pero sí delitos tributarios, infracción a la ley de mercado de valores, al igual que su hermano Antonio. En este último caso también se comprobó la existencia del delito de estafa. Si bien fue posible aterrizar a la realidad de las cosas la situación del imputado, aquello quedó limitado a la perpetración de los otros delitos por los que fueron formalizados y se tuvo por justificado los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, sin alcanzar el estándar para justificar el delito de lavado de activos. No estamos de acuerdo con la intensidad de alguna de las medidas cautelares que decretó la magistrada. Pero yo creo que lo que tenemos que destacar es que dio por acreditado un número importante de delitos. Delitos donde los hermanos Jalaf, excontroladores del Grupo Patio, están acusados por la Fiscalía de que el fondo de inversión en Larraín Vial, que como único fin tenía saldar las deudas de Antonio Jalaf, estaba basado en información y facturas falsas. Ya estar en una audiencia de este tipo es una muy buena señal, ¿no? Es una muy buena señal para el sistema. Creo que además habla muy bien del trabajo de la Fiscalía cuando la magistrada da por acreditado los delitos. Me pareció que la magistrada atacó cada uno de los puntos que nosotros hicimos valer en nuestras defensas, en algunos los reconoció. Cuando tiene que imponer una medida cautelar tan intensa como una prisión preventiva, de verdad los jueces deben hacer un análisis profundo. El análisis de la jueza también aplicó sobre los ejecutivos de Larraín Vial, Manuel Bulnes y Felipe Porcio, a quienes les decretó firma mensual y arraigo nacional. Esto pese a que la Fiscalía Oriente había solicitado al tribunal el arresto domiciliario nocturno. En base a la seriedad, responsabilidad, profesionalismo que se atribuye al grupo Larraín Vial, parecen débiles ante la justificación del principio de la confianza. Existían varios elementos que habrían permitido conocer el real estado financiero de Antonio Jalaf. Así, tanto para Bulnes como para Porcio, se acreditó el delito de administración desleal. Estamos muy satisfechos de que la solicitud del Ministerio Público haya sido rechazada, que nos hayan oído. Todavía queda mucho camino por delante, tenemos que demostrar la inocencia total. Creemos que hemos dado un buen paso, pero la verdad es que esto sigue. Obviamente uno está tranquilo, pero no estamos contentos, porque estamos convencidos que los hechos no son constitutivos de delito y que nuestros representados y demás ejecutivos de Larraín Vial son inocentes. En este caso se decretaron 60 días de investigación, mientras que en una diligencia simultánea se acreditaron los delitos de soborno y lavado de activos para Daniel Sauer, el socio fundador de Factop, que seguirá en prisión preventiva. Lamentamos comunicarles que el agro de nuestro país está de luto porque a los 80 años falleció Ricardo Aristía, expresidente de la CPC a principios del 2000, en 2 oportunidades presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, director de INDAP y también fundador de Fede Fruta. La SNA, a través de su presidente, envió el siguiente mensaje. Ricardo Aristía dedicó su vida al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura chilena. Su visión y compromiso marcaron un hito en el progreso del sector, promoviendo la modernización del campo, el desarrollo sostenible y la innovación en la producción agrícola, cualquiera sea su tamaño. Su legado deja una huella imborrable en nuestra historia campesina. Personalmente lo puedo entrevistar algunas ocasiones y desde acá le mandamos las condolencias a la familia de Ricardo Aristía. Pasamos a otro tema que es un muy buen mensaje en épocas en que hay muchas cosas que son desechables. Porque optimizar equipos, es decir, cambiar algunas piezas,
es mucho mejor, más barato y más eficiente que botar el equipo completo. Pilar Gutiérrez nos muestra algunos ejemplos de este tipo de economía circular. En Chile se generan cerca de 200.000 toneladas de desechos de equipos electrónicos al año, una cifra preocupante y que sitúa al país como el segundo en generar más basura de este tipo a nivel regional. Es por eso que desde las distintas industrias cada vez hay mayor interés para implementar modelos de desarrollo circulares. Chile es pionero y líder a nivel regional en políticas públicas y en normas y leyes se están implementando, esto es muy reciente, pero igualmente tenemos una ley de marco para la crisis climática que está permitiendo ciertas leyes, ciertos marcos que nos van a obligar al mundo privado, porque es importante decirlo así, digamos, y a las industrias a movilizarse hacia la economía circular. Y es que además del daño medioambiental que generan estos desechos, alargar la vida útil de los equipos puede traer beneficios económicos relevantes para las empresas, ya que este tipo de soluciones permiten seguir trabajando con los mismos insumos, ahorrando costos. Si se implementa la economía circular a gran escala, podríamos ahorrar alrededor de $1 billón. Implementar la economía circular en las empresas tiene numerosos beneficios porque también les permite poder reducir, por ejemplo, los consumos de agua, de electricidad, permite optimizar sus procesos y también las permite posicionarse mejor en el mercado. Por eso, distintas industrias están repensando sus procesos productivos, entendiendo que la vida útil de sus equipos puede extenderse sin deshacerse de ellos. Solo reemplazando los componentes activos con más desgaste, la maquinaria puede seguir funcionando con normalidad. Por ejemplo, no hace falta cambiar un tablero eléctrico completo, solo con el interruptor basta. Cada vez que nosotros reemplazamos solo un interruptor, estamos ahorrando aproximadamente 4 toneladas de emisiones de CO2 en el medio ambiente, 40 metros cúbicos de agua. Entonces ya con eso estamos generando un impacto en el medio ambiente y obviamente todo el proceso que esto implica de reducir el consumo energético, porque construir un tablero desde cero tiene mayor demanda. Es algo en lo que está trabajando Schneider Electric. Con la tecnología que denominan EcoStructure, el ciclo de vida de los tableros eléctricos puede extenderse por lo menos un 25% más, solo enfocándose en los interruptores. Una solución que implementó Arauco en una de sus plantas de celulosa más grandes del país, donde 66 equipos fueron intervenidos. Hacer una modernización del equipo que ya está instalado no significa menos trabajo y mayor eficiencia en lo que podemos rescatar de los equipos. A esas ventajas se suma la reducción de la huella de carbono de la empresa, y es que el plástico es uno de los materiales más perjudiciales y con mayor impacto ambiental en esa línea. Hoy día llegan a los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico, que es equivalente a un camión de basura diario, lo que es la logística del plástico, lo que es el tema del petróleo que se utiliza en este nuevo plástico, o sea, por muchas variantes, el poder reutilizar el plástico tiene un impacto muy grande. Pero además esta solución no solo extiende el ciclo de uso de los equipos, sino que los interruptores poseen sensores que permiten un funcionamiento más eficiente de los equipos. El rendimiento energético de estos puede incrementarse entre 20 y 30%. Instalar estos sensores nos permite entender cómo está el medio ambiente, temperatura, corrosión. Sobre eso nosotros vamos haciendo propuestas de mejora a nuestros clientes o el mismo cliente puede tomar las decisiones de mejora para poder extender aún más la vida útil de los activos. Eso sí, para seguir impulsando aún más el interés de las empresas por este tipo de modelos de negocios sostenibles, los expertos señalan 2 claves. Se necesitan incentivos económicos y políticas públicas orientadas al sector privado para que se generen los cambios. Termina la agenda económica PM de este jueves. Yo me despido por solamente unos 2 minutos porque luego viene CNN Prime.